¿Qué tal? ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Qué gusto volvernos a encontrar a través de este medio Radio Jai 104.3 FM o bien en las redes sociales por medio de Facebook o de YouTube. Qué gusto. La verdad para mí es un placer, es un honor servirles y estar con ustedes el día de hoy. Para mí es un motivo de gozo. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre de la gloria, te doy muchas gracias, Señor, por permitirme, Señor, estar nuevamente, Señor, al frente de este micrófono, Señor, Radio Jai. Gracias, Señor, para poderme dirigir, Señor, a cada oyente, Señor, a cada persona, Señor, a cada hermano en la fe, Señor, que ya está fielmente cada lunes, Señor, esperando este tiempo, Señor, de recogimiento para estudiar tu bendita palabra, Señor. Y para los amigos y amigas que aún, Señor, siguen escuchando estos estudios, Padre, yo te pido una bendición especial, tanto para mis hermanos en la fe como para aquel amigo o amiga, Señor, que escucha estos estudios, Padre. Tu palabra, Señor, hará todo lo que tenga que hacer según, Señor, tu mandato divino, Padre, porque tu palabra nunca va a volver vacía, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por este medio de comunicación, Señor, para propagar, para expandir, Señor, el evangelio, Señor, el reino, Padre Santo, y establecer el reino en cada corazón, Padre de la gloria. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy iniciamos un nuevo estudio, Señor, relacionado aún con el Espíritu Santo, Padre. Hoy iniciamos, Señor, el estudio del don del Espíritu Santo, Señor. Ya estuvimos hablando, Señor, sobre la tarea principal del Espíritu Santo en nuestras vidas, la razón por la cual Jesús pues lo envió para cada uno de nosotros, Señor, para que no estuviéramos solos, Señor, para que nos enseñara tu palabra, Señor, tal y cual tú la escribiste, Señor, y tal cual la dijo Jesús. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque ya estudiamos, Señor, el fruto. El fruto es sumamente importante para todo aquel, Señor, que hemos creído, que te hemos aceptado, Señor, y que hemos sido renovados, Señor, y que tiene que haber un fruto de esa renovación en nuestras vidas, Señor, de ese nacimiento nuevo, Señor, en tu familia, Padre. Y hoy vamos a ver, Señor, los dones del Espíritu Santo, Señor, porque son importantes en la vida del creyente, Padre, en la vida del cuerpo de la iglesia, Padre. Te doy muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pido que sea tu bendito Espíritu, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, preparando nuestros corazones, Señor, quitando todo estorbo, Padre, que pueda venir, Señor, a querer robar nuestra atención, Señor, de este tiempo, Padre, que estamos dedicando para ti, Señor. Y obviamente, Señor, los más beneficiados en este tiempo de acercamiento contigo somos cada uno de nosotros, Señor, que buscamos tu presencia, que buscamos, Señor, intimidad contigo, Padre. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús por permitirme, Padre, servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque es un honor, Padre, servirte a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Pues vamos a seguir estudiando, amados hermanos, sobre el Espíritu Santo. Ya estuvimos hablando de la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Ya decíamos al principio del estudio del Espíritu Santo que pues Pablo nos hacía una recomendación, ¿verdad? Y nos hablaba a todos, a nosotros como cristianos, como parte del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia. Nos habla ya en Primera de Corintios, ahí nos está hablando Pablo sobre que cualquiera función que desempeñemos, cualquier función que desempeñemos dentro de la iglesia, ¿verdad? Como parte del cuerpo de Cristo, tiene que ser indudablemente
pues con el Espíritu Santo. No podemos hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos en la iglesia como organismo, como organización, pierde todo su propósito la iglesia y se convierte en un organismo humano, ¿verdad? Que pierde toda la intención de Dios. Y en lugar de ser un organismo sobrenatural, ¿verdad? Nos volvemos entonces solamente una organización humana. Entonces, es sumamente importante que entendamos que el Espíritu Santo es vital en el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y ya estuvimos hablando también en nuestro curso, en nuestro estudio pasado que concluimos la semana pasada, el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo ya lo hemos estudiado y es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Vamos a leer una vez más Gálatas 5, 22 y 23. Es importante, amados hermanos, que entendamos la importancia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, y a partir de que tenemos el Espíritu Santo, que es sumamente importante que haya frutos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como acabo de decirte, el Espíritu Santo es importante porque al estar en nuestras vidas va a haber una evidencia clara de que está en nuestras vidas, que nosotros lo dejemos actuar en nuestras vidas, que haya la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces, como resultado de esa llenura, el Espíritu Santo nos muestra, ¿verdad?, esa transformación en nuestras vidas a partir del fruto del Espíritu Santo. Ajá. Entonces, espero que vayamos entendiendo esto, que el fruto del Espíritu Santo es el resultado de la obra del Espíritu mismo en la vida de cada uno de nosotros. Es ahí como va a haber esa evidencia, esa congruencia de decir, sí, soy cristiano, tengo el Espíritu Santo, y que muchas veces sin ni siquiera hablar, ¿verdad?, nuestras obras, dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Entonces, si tenemos fe, esa obra va a venir a nuestras vidas. Vamos a tener esas obras como algo muy natural en nuestra nueva vida como creyentes, en esa nueva vida que hemos recibido de parte de Dios en ese nuevo nacimiento. Porque el viejo hombre muere. Mira lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 y 23, dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que contra tales cosas, contra tales obras que nosotros tengamos del Espíritu, pues no hay ley. Porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y Él está obrando en cada uno de nosotros y en cada área de nuestras vidas, el resultado inevitablemente va a ser los frutos, y esos frutos va a ser, lo acabamos de leer, va a ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que ya de hecho ya vimos cada uno de los frutos, qué es lo que quiere decir, no como a lo mejor en el mundo, ¿verdad? Podemos entender lo que es el amor, lo que es el gozo, lo que es la paz, todo ello, no, sino vimos realmente la raíz verdadera de cada palabra, con la intención con la que
la palabra de Dios lo está diciendo, ¿verdad? Y vimos que esos frutos, ¿verdad? Los tuvo Jesucristo. Él tuvo el Espíritu Santo de pies a cabeza de una manera rebosante. Tanto que vimos ya en nuestros estudios cómo aun cuando fue tentado por el enemigo, Jesús tuvo la templanza, tuvo la paciencia, tuvo el amor, tuvo el gozo, tuvo la paz, tuvo cada uno de los frutos del Espíritu Santo en su vida, de tal manera que contrarrestó los ataques del enemigo de una manera extraordinaria, esgrimiendo la palabra de Dios. Y nos enseñó que si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos habite, nos llene, entonces nosotros podamos tener una vida victoriosa como la que Él nos mostró que se puede llevar a cabo, llenos del Espíritu Santo. Y tener esos frutos que están cimentados, que están fundamentados en Cristo, en la palabra de Dios. Dijimos en nuestro estudio pasado, creo que eso ya como cristiano lo sabemos, que Jesús es la palabra viva. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podemos llegar al Padre si no es a través de ese camino que es Jesucristo. Él es la verdad. Y su verdad está en la palabra, en la Sagrada Escritura. Por eso dice que nos envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos recordara todas y cada una de las cosas que Él había mandado. Esa era la principal tarea, ¿verdad? Y para darnos poder, para que al estar llenos del Espíritu Santo tengamos la autoridad y el poder en el Espíritu Santo para llevar la palabra. Y entonces la palabra lleve la efectividad que tiene que llevar. No porque la palabra deje de tener poder, no, pero si nuestras vidas no están correctamente, ¿cómo puedes hablarle a otro de un cambio en su vida cuando en nuestras vidas no ha habido ese cambio? Cuando nosotros podamos tener un testimonio vivo, que sin necesidad de abrir la boca, la gente pueda ver nuestro testimonio y que el Espíritu Santo nos rebose y que entonces en cada una de nuestras actitudes podamos tener el fruto del Espíritu Santo activado, entonces podremos hablar de la palabra con poder, porque entonces el Espíritu Santo habla, transforma, convence de pecado al que le estemos hablando. Recuerda que nosotros solamente somos el instrumento, somos el vehículo a través del cual el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. Entonces, ya estuvimos viendo esto y entonces vemos que el fruto del Espíritu es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y de esa misma manera, cuando nos referimos a las manifestaciones o a las expresiones del arrepentimiento, de los frutos de justicia, de los frutos del arrepentimiento, de los frutos de la verdad, pues son también, estamos hablando de la pureza moral de Jesucristo, de esa pureza moral que Jesús nos mostraba y que además nos advertía, porque acuérdate que la palabra de Dios, en la palabra de Dios ya lo hemos hablado, que la palabra de Dios, vamos a ver, mira, antes de pasar a otra cosa, vámonos a Filipenses 1:11, porque estamos hablando, Filipenses 1:11. Ya te decía yo que cada cosa que hablamos tenemos que apoyarla, tenemos que fundamentarla en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir muchas cosas de lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, pero aquí no es importante lo que tú piensas, lo que yo creo, aquí lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y si no está en la palabra de Dios, pues con la pena, ¿verdad? Pero lo desecharemos. Entonces, vamos a lo que dice la palabra de Dios.
Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:11. Dice así, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Si nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y Él le abrimos la puerta y entró y nos habita, pues entonces Jesús vive en nuestras vidas. Y si dejamos que el Espíritu Santo nos rebose, entonces vamos a tener a Jesús activo en nuestras vidas, haciendo y reflejando en nuestras vidas a Jesús, porque Jesús está en nosotros. Por eso es que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí en Filipenses 1:11, que debemos estar llenos del fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Cada vez que tú y yo tenemos esos frutos de justicia, porque acuérdate que hemos sido justificados por Dios, y ahora somos justos. ¿Y cómo debe de ser nuestro comportamiento? Como el justo, como el perfecto, como el Señor Jesucristo. No podemos decir que hemos sido justificados, que hemos sido renovados, que hemos nacido de nuevos, si continuamos, ¿verdad? Llevando todavía frutos del mundo. Eso no puede ser. Cada día debemos dejar que el Espíritu Santo nos rebose para poder tener esos frutos de justicia que no vienen a nuestras vidas de otra manera, sino únicamente vamos a tener frutos de justicia a través de aquel que nos justificó, que es Jesucristo, y que ahora nos habita. Y luego dice también que vamos a ver también Santiago 3:8. Dice la palabra de Dios en Santiago 3:8. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué lo estamos mencionando en nuestro estudio? Porque estamos hablando de frutos de justicia. Y si no sabemos refrenar nuestra lengua, vamos con esta lengua, dice la palabra de Dios. Mira, déjame leerte aquí en Santiago el poder que tiene la lengua. Dice aquí, vamos a leer, dice aquí, vamos a leer desde el número 1, a lo mejor nos vamos a tardar un poquito. Dice, hermanos míos, dice, os ruego, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Creo que eso pues está de más explicarlo, ¿verdad? Un caballo comúnmente lleva su freno y por medio de esas riendas y ese freno, pues haz de cuenta como si fuera un automóvil, le das, si lo mueves a la derecha, el caballo se va a mover a la derecha, si se lo mueves a la izquierda, si lo jalas se va a frenar. Entonces, ese freno sirve, ¿verdad? Como dice aquí la palabra, para dirigir todo el cuerpo del caballo. Y dice, mirad también las naves, que aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Entonces, los barcos, dice aquí, ¿verdad? Que por muy grandes que sean, como esos grandes barcos que vemos en la televisión, ¿verdad? Quienes a lo mejor no hemos tenido ni siquiera el gusto de poderlos ver físicamente, ¿verdad? Esos grandes embarcaciones, ¿verdad? Que viajan como el Titán y ahora, pues los nuevos barcos que llevan muchísima gente, ¿verdad? Y dice aquí que aún esas naves, esos barcos, llevan un pequeño timón para poderlos dirigir. Y el hombre, la persona que está a cargo, ¿verdad?, de dirigir ese barco o de llevar a cabo las maniobras de ese barco, lleva un timón y ese hombre dirige el barco a derecha, izquierda, para dar vuelta.
Y aquí, fíjate, vamos al punto principal del que estamos hablando. Ya hablamos de que estas, en el caballo, bueno, es el freno, vemos en los automóviles, en los aviones. Entonces, cada uno de ellos tiene, ¿verdad?, quien los dirija. Y dice en el número 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Fíjate aquí qué tremendo. La palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, de que tenemos un miembro tan pequeño que es la lengua, ¿verdad? Es un miembro pequeño que aparentemente, ¿verdad?, no causa daño. Pero aquí dice que está puesta en nuestros miembros, dice aquí en el número 6, y la lengua es un fuego. Dice que un pequeño fuego, yo no sé si has visto últimamente los fuegos que se han desatado en Estados Unidos, en España, en diferentes naciones se han presentado por esas grandes sequías que se han presentado a nivel mundial. Han habido incendios brutales que comenzaron a lo mejor con una chispita, ¿verdad? A lo mejor comenzó con algo muy pequeño, pero terminó con grandes áreas de bosque, incluso algunos llegaron hasta casas habitación, ¿verdad? Y hubieron pérdidas millonarias, ¿verdad? Entonces, y se perdieron áreas tremendas de bosque. Y dice aquí que la lengua es un fuego, es como un fuego pequeño, un mundo de maldad. La lengua dice, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjate qué tremendo es aquí el Espíritu Santo, porque acuérdate que la palabra de Dios fue escrita, ¿verdad? A través de un número determinado de hombres. La palabra de Dios dice, el recuento bíblico, ¿verdad?, que más de 40 hombres escribieron la palabra de Dios, pero todos recibieron instrucciones del Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces, fíjate qué tremendo, ¿no? Estamos hablando de los frutos de justicia. Y ya hablamos en Filipenses 1:11, ¿cuáles son esos frutos? Y dice que además de esos frutos de justicia, los podemos obtener únicamente con el fundamento que es Cristo, de ninguna otra forma. Pero también nos habla aquí de que debemos de aprender a refrenar nuestra lengua, que aunque es un miembro muy pequeño, ha sido puesto en nosotros, dice aquí la palabra de Dios, y puede contaminar todo nuestro cuerpo, todo, absolutamente todo. Y dice además, e inflamada inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Por una, ¿verdad? La lengua, dice aquí que los animales, dicen que sean bestias, aves, reptiles, serpientes, seres del mar, han podido ser domados por el ser humano. Pero sin embargo, dice, la lengua, aunque es un miembro tan pequeño, es como un fuego, que si no aprendemos a refrenarla, podemos inflamar todo un bosque, ¿verdad? Dañar la reputación de una persona, romper. Han habido iglesias, hermanos, iglesias completas que se han desbaratado a causa de alguien que dijo algo
que ni siquiera le constaba, pero que lo dijo. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque han habido personas que por levantar un falso testimonio de otra persona, se han quitado hasta la vida a causa de ese falso testimonio. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Y cómo podemos lograr eso? Acabamos de verlo, ¿verdad? En Filipenses. Solamente a través, podemos tener frutos de justicia, ser personas justas, personas con la mente de Cristo y refrenar nuestra lengua para decir o hablar algo que a nosotros no nos conste. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque además de que podemos hacer mucho daño a X o Y, estamos primero contaminándonos a nosotros mismos. Y eso puede costarnos, pues, la vida misma, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y dice la palabra de Dios en nuestro estudio también que debemos dar frutos de arrepentimiento. Vámonos a Mateo 3:8. Dice la palabra de Dios en Mateo 3:8, dice la palabra de Dios así: haced frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos de arrepentimiento. Y cuando dice la palabra de Dios frutos de arrepentimientos, ¿qué quiere decir esto? Que si ya te arrepentiste de toda esa bola de pecados que traías en tu vida, ya no debes de dar pasos hacia atrás. Dice la palabra de Dios que aquel que lleva las manos en el arado y vuelve para atrás no es digno, hermanos. Si ya emprendimos la carrera con Cristo, no podemos voltear hacia atrás. No podemos parar. No podemos estar lamentando lo que hay atrás como le pasó a la mujer de Lot. Tenemos que seguir hacia adelante. El Señor dice: ya te limpié, ya te justifiqué, ya te arrepentiste. Ahora da frutos dignos de arrepentimiento, de que verdaderamente te arrepentiste con un corazón contrito y humillado. Entonces, si yo me arrepentí porque a lo mejor era, pues no sé, una adúltera, ¿cómo voy a persistir en ese pecado si ya me arrepentí? Mis frutos de arrepentimiento deben demostrarse en que ese pecado y aquellos otros que dominaban mi vida ya no deben de dominar mi vida. Que esos frutos quedaron allá del viejo amo quedan ahí sepultados, porque acuérdate que hemos sido resucitados a novedad de vida para vivir una vida de excelencia, una vida que refleje a aquel que nos justificó, a aquel que nos perdonó, a aquel que es la verdad y que debe de ser nuestro comportamiento de esa misma manera. Entonces, debemos de tener ese tipo de frutos, ¿verdad? Frutos de arrepentimiento, de que verdaderamente nos hemos arrepentido, porque si no es así, entonces únicamente, te decía la semana pasada, sería un momento de emoción el que tuvimos. Y mira, también nos habla de los frutos de la verdad. Vámonos a Efesios 5:9. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:9, dice así, dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu, hermanos, siempre nos va a llevar, dice la palabra de Dios, a todo lo puro, a todo lo digno, a hacer lo correcto, a hacer y pensar, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en este momento? Si alguien me maldice, ¿qué haría Jesús? Y recordar su testimonio. Ah, no, pues él no hubiera maldecido. Tengo que perdonar. Si alguien me da una bofetada, ¿qué haría Jesús? ¿Regresaría la bofetada?
No, ¿verdad? Pongo la otra mejilla. Entonces, tenemos que dar, dice aquí la palabra de Dios en Efesios 5:9, dice que el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Amén, gloria a Dios. Y estas expresiones de justicia, arrepentimiento y verdad es la pureza moral que Dios exige que tengamos. Porque si tenemos el Espíritu Santo, esta pureza moral es la que nos debe de habitar, es la que debemos demostrarle al mundo. Porque Jesús nos advirtió de los falsos maestros, de los falsos profetas. Y además nos dijo cómo podíamos identificarlos a partir de sus frutos, de esos frutos que producían, es decir, de esas cualidades que se manifiestan en las vidas de esos falsos profetas, de esos falsos maestros, de esos falsos pastores. Del mismo modo, Jesús nos advirtió de la necesidad de dar frutos que fueran compatibles, que fueran congruentes con la ciudadanía del reino. Mira lo que dice Mateo 21:43. Mateo 21:43 dice así: por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Amén, gloria sea al nombre del Señor. Dice aquí que den los frutos de él. Dice aquí su bendita palabra. Dice, por tanto os digo, vamos a leer desde el 42, dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Acuérdate que esta palabra la estaba hablando precisamente a esos labradores malvados, ¿verdad? Porque acuérdate que el Señor vino a su gente, a su pueblo, y ellos lo desecharon. Y entonces él dijo, ahora voy a los gentiles, a un pueblo que no es mi pueblo. Y vino a los gentiles, a todo aquel que no es del pueblo de Israel, a todo aquel y que le hemos recibido, y dice el Señor, y yo se los daré a ellos para que den fruto mío, fruto como el que yo di cuando anduve. Él estuvo en la tierra 33 años, su ministerio duró 3 años, y durante esos 3 años, y durante toda su vida, pero durante su ministerio, mostró de una manera tajante, de una manera concluyente, los frutos del Espíritu Santo. Y mostró esos frutos, y dice, quiero que todo aquel que me siga, que tome su cruz y que me siga, de esos frutos de justicia, de arrepentimiento y de verdad, porque están fundamentados en lo que yo he hecho por ustedes. Entonces, amén, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, aquí nosotros tenemos que mostrar esa ciudadanía. Acuérdate que ya lo estudiamos. Nosotros tenemos ahora la ciudadanía del cielo. Ya no pertenecemos a este mundo, somos peregrinos y debemos demostrar actitudes, cualidades del reino. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Hoy ya entonces ya queda bien establecido, bien entendido qué es el fruto del Espíritu Santo. Es la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de cada creyente. Y a raíz de ese trabajo, de esa obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces comienzan a haber frutos del Espíritu, en la medida en que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos llene. Hoy vamos a hablar sobre los dones. ¿Qué son los dones? El Espíritu Santo da los dones a la iglesia para que se manifiesten por medio de los creyentes como Él quiere. Entonces, el Espíritu Santo da dones a la iglesia
para que estos dones se manifiesten a través de cada creyente como Él quiere. Ajá. Él da como Él quiere. No es de que yo le diga hoy al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Que a mí el único que me interesa pues es el de sanidad. No, el Espíritu da como Él quiere. Él reparte como Él quiere. La fuente es la misma, la fuente es Dios, la fuente es el Espíritu. Por medio del Espíritu recibimos los dones. Los dones espirituales se dan para edificar y unificar el cuerpo de Cristo, nunca para confundir o para interrumpir. A medida que se usan los dones dentro de la iglesia de acuerdo a los principios bíblicos, el cuerpo local de la iglesia se encamina hacia una mayor unidad y una mayor madurez. Fíjate qué importante lo que dice aquí nuestro estudio. Ya vimos que los frutos del Espíritu Santo es la obra que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente y que a partir de esa obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, al dejar que nos llene, entonces tenemos esos frutos, ¿verdad? Los frutos del amor, al amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ajá. Cada uno de los frutos, ya lo vimos, que cada uno de los 9 frutos del Espíritu Santo vienen a través de la llenura del Espíritu Santo, porque es la obra, es para edificar al cristiano, para que cada día, al recibir la llenura del Espíritu Santo, vayamos creciendo, vayamos teniendo madurez y entonces podamos, ¿verdad?, ser un testimonio vivo hacia los demás. Pero los dones del Espíritu Santo, estos dones, el Espíritu Santo los da a la iglesia y los manifiesta a través del creyente. El Espíritu Santo los da a los miembros, al cuerpo de Cristo, como Él quiere. Y dice además que estos dones espirituales que recibimos del Espíritu Santo son dados al cuerpo de Cristo para edificar a la iglesia y para unificar el cuerpo, para unificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y nunca el Espíritu Santo nos va a ser dado para confusión o para interrumpir la obra del Espíritu Santo de expandir el reino. Y a medida, dice nuestro estudio, a medida que se usen estos dones dentro de la iglesia, dice aquí, de acuerdo a los principios bíblicos, el cuerpo local se encamina, o sea, la iglesia local se encamina hacia una mayor unidad y madurez. Espero que hayas entendido lo que acabamos de recibir, hermanos. Ya recibimos el Espíritu, ya tenemos esa llenura. El Espíritu Santo ya trabajó en nuestro interior, limpiando, barriendo y quitando todas esas basuras que teníamos ahí, y lo dejamos que nos llenara y comenzamos a tener esos frutos. Y fue para una edificación personal, para que tú seas fuerte en el Espíritu y que seas un testimonio vivo, para que tú puedas salir a trabajar y tener la autoridad que viene de Dios a través de su Espíritu. Y después dice aquí que también estos dones espirituales los recibimos de parte de Dios a través del Espíritu y nos van a ser dados como Él quiera, como Él lo determine. Y va a ser para edificar, ya no nada más a ti o a mí, sino va a ser para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de la iglesia. Y jamás para confundir. Ahí debemos de tener mucho cuidado, porque pues hay muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, ¿verdad? Muchos falsos cristianos que andan propagando una serie de mentiras y que pues el pueblo de Dios, por falta de entendimiento, por falta de conocimiento a todo, dicen amén. Y que no nos tomamos el tiempo
de ir a la Sagrada Escritura, que es nuestro colador, ¿verdad? Tenemos que pasar cada cosa que recibimos a la palabra de Dios. Si no está escrito en la palabra, no viene de Dios. O para interrumpir, ¿verdad? Acabo de enterarme de un supuesto, pues, pastor, entre comillas, ¿verdad? Que está al frente de una iglesia y que anda hablando una sarta de tonterías, como por ejemplo que Jesús ya vino y que Jesús ya va a volver a venir, pero que ahora ya no se va a llamar Jesús, sino ahora ya se va a llamar Ezequiel Jonás, y tiene la iglesia llena o el lugar lleno, el lugar donde se están reuniendo está lleno de gente y todos dicen amén. ¿De dónde sacó esas blasfemias? Porque son blasfemias, son necedades, son herejías, pero la gente no se toma y trae la Biblia en la mano, pero nada más le sirve para traerla bajo el brazo, dijera mi pastor, para traerla bajo el brazo, porque realmente nunca la abren para ver si lo que este personaje les está diciendo. Y así como eso sucede en muchas sectas que se han abierto de gente mentirosa, de gente fraudulenta, y la gente dice amén. Y la Biblia, pues bien, gracias. La Biblia es la única que tiene la autoridad para decir la verdad. De ahí en fuera todo es fábula, todo es mentira, todo es falsedad. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Por eso es que les decía yo aquí, para confundir o para interrumpir. Esta persona, en lugar de expandir el reino, está frenándolo con sus mentiras, con sus falsedades. Entonces, a medida que la iglesia use los dones que recibe de parte del Espíritu Santo y que los use de acuerdo a los principios bíblicos, llevará a cabo el propósito para el cual son dados los dones. Es para expandir el reino. Amén, gloria a Dios. Y dice que además que si los usamos adecuadamente con los principios bíblicos correctos, la iglesia podrá entonces comenzar a tener esa unidad y madurez que necesita. Mientras habrá siempre divisiones, falta de unidad, porque a veces, muchas veces, hermanos, hay personas que piensan que los dones se les dan porque son las mejores personas, son los mejores y el Señor no encontró a nadie más a quien darle un don porque todos son indignos. Y no es así, hermanos. El Espíritu Santo da como Él quiere. Pero no lo da para sentirnos en vanagloria y creer que somos los consentidos de Dios y que sin nosotros pues el reino no funcionaría. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Debemos de tener, o cuál debe de ser nuestra actitud bíblica hacia los dones. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. Mira, vamos a ver qué dice Primera de Corintios. Este estudio a mí la verdad me ha gustado mucho, hermanos. Yo espero que a ti también te esté edificando, que tu espíritu sea edificado. Mira lo que dice Primera de Corintios 14 del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia.
Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Y dice en el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén, gloria sea al Señor. Mira aquí qué importante. Estamos hablando de de los principios bíblicos. Aquí la palabra de Dios nos habla de tener un orden, y aquí Pablo nos habla, incluso si tú lo lees, nos habla de que debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si entramos a una iglesia, si entro como primera vez a la iglesia porque me invitan y todo el mundo está hablando en lenguas y ahora con el show que se hace, ¿verdad? Que se tiran al suelo y que gritan y que brincan y que se vomitan y que se carcajean, pues la gente en lugar de edificarse se sale espantado porque piensa que todo eso, pues todo es menos de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado, de tener mucho orden. Dice aquí Pablo, es bueno, ¿verdad? Que busques los dones. Es muy bueno, es buenísimo. Que hables en lenguas también es bueno. Pero dice Pablo, si hablas en lenguas, tú solamente te estás edificando porque estás hablando en un idioma que ni tú entiendes y mucho menos el que te está escuchando. Pero si estás hablando en lenguas, estás hablando misterios, porque estás hablando en un idioma celestial. Y entonces dice el Señor, mira, mejor va. Ahora sí que por ahí dicen, ¿verdad? Bájale 2 rayitas, bájale el volumen. Porque a no ser, dice Pablo, si hay alguien que interprete o el mismo que está hablando las lenguas las interpreta porque el Señor le ha dado el don de la interpretación de lenguas, pues adelante, porque entonces la iglesia va a ser edificada. Pero si no hay quien interprete y tú tampoco tienes el don de interpretación, pues entonces trata de guardar silencio, porque entonces entras en desorden. Y dice, es bueno, dice aquí, dice, hay que seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Y aquí en esta parte que dice la palabra de Dios, profeticéis, quisiera que no se entendiera, hermanos, que la profecía está incompleta y que todavía el Señor va a dar profecías de cosas que van a pasar, porque todo está escrito. La profecía es esta, hermanos. Esta es la profecía. Entonces, debemos de escudriñar, de estudiar la palabra, porque cada vez que tú le hablas a otro de la palabra de Dios, estás hablando de esta profecía. Estás hablándole a la gente, mira hermano, actualmente desde que el Señor Jesucristo fue crucificado, ha habido cumplimiento de la palabra de Dios y hasta el día de hoy está habiendo cumplimiento de la palabra de Dios, de cada profecía que se llevó a cabo en el Antiguo Testamento. En la actualidad, muchas profecías están llegando a su cumplimiento y muchas que están escritas en las Sagradas Escrituras están teniendo cumplimiento y muchas que se van a cumplir que están escritas, hermanos. Todo está escrito aquí. Dice la palabra de Dios. Te voy a leer lo que dice aquí la palabra de Dios. Un versículo que quiero, no quiero pasar por alto lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí, mira, en el Apocalipsis 22, dice desde el 18, desde el 17 vamos aquí, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén.
Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí el libro de Apocalipsis está terminando el Apocalipsis, cerrando el último libro de la Biblia diciendo que la profecía está en este libro. Dice, si alguno le añade, le serán añadidas las plagas escritas en este libro. Traerá maldición sobre su vida. Y si le quita, dice la palabra de Dios aquí algo bien importante, dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ni le podemos aumentar ni le podemos quitar. Y eso de que, ay, es que el hermanito fulanito de tal recibió una profecía y que el Señor dijo y que el... Por favor, hermanos, leamos la palabra de Dios, porque la profecía ya fue escrita. Y necesitamos, dice aquí, mayormente necesitamos buscar la profecía, buscar la palabra de Dios, escudriñarla, estudiarla, para poderle hablar a la gente con autoridad y con poder de lo que esta sagrada escritura está escrito, de muchas cosas que han sucedido y que han sido profetizadas y que se han cumplido, y muchas de las profecías que están por cumplirse. Pero si desconocemos, ni siquiera podemos dar fe de nuestra propia salvación. Titubeamos, nos da vergüenza decirle al mundo soy salvo, nos da vergüenza ya no, si alguien nos ofrece algo, muchas veces hay cristianos que dicen, ay bueno sí, para que no sepan, porque se van a burlar de mí. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios, tener frutos, dice aquí en nuestro estudio, tener frutos de justicia, de arrepentimiento y de verdad. Y dice aquí que busquemos sobre todo la profecía, dice, porque como te decía, el que habla en lenguas se está edificando a sí mismo. Si hubiera intérprete, qué bueno, para que pueda edificar a la iglesia por medio de lo que está recibiendo. Y si no, mejor guarda silencio. Y luego dice acá, dice, así que en el 5, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, más que hables con denuedo la palabra de Dios, más que conozcas de la palabra de Dios para que puedas hablarle a otros que todavía hay oportunidad. Y no entrar en angustia y en desesperación con todos los acontecimientos. Hay quien dice por ahí, ¿verdad? No, es que preferible no ver noticias porque son muy fatídicas y asustan. No, hermanos, es necesario también estar al pendiente de las noticias, porque también vamos viendo el cumplimiento de la palabra y vamos sabiendo que nuestro Jesús viene por su iglesia y necesitamos prepararnos, y cada vez que vemos ese tipo de noticias, vemos la profecía se está cumpliendo y Jesús está a las puertas. Pero si cerramos nuestros ojos y nuestros oídos y decimos, no quiero oír noticias fatídicas porque... No, hermanos, ¿cómo podemos decirle al mundo, no te asustes, no te preocupes, mejor ven a Cristo? No importa todo esto que está pasando, porque todo esto se está cumpliendo, porque ya se profetizó. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes cómo puedes salvar tu vida espiritual, tu alma? Porque eso es lo más importante de nosotros, el alma. Preocúpate por tu alma. Porque si no es por la guerra, a lo mejor te vas a morir por un infarto. ¿Y qué va a pasar con tu alma? Decide, ahora que estás en vida, dónde quieres ir a pasar la eternidad. Pero para eso necesitamos, ¿cómo vamos a hablarle a la gente si desconocemos lo que dice la palabra? Entonces, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, empaparnos de la palabra para que podamos hablarle a otros que todo esto que está pasando no lo vamos a frenar con oraciones, pero sí podemos ganar almas para Cristo. Sí podemos seguir ganando, arrebatando almas del infierno.
almas de la oscuridad para que vengan a la luz admirable de Cristo. Amén. Gloria sea al nombre de Cristo. En los primeros capítulos de Primera de Corintios, Pablo expresa su gratitud a Dios por los maravillosos cambios obrados en la vida de los creyentes en Corinto. Sin embargo, aunque reconocía cuánto se habían alejado los corintios de su cultura pagana, veía que aún les faltaban algunas enseñanzas. Estaban llenos del Espíritu y no les faltaba ningún don, pero tenían que madurar de su expresión de los mismos. Mira lo que dice Primera de Corintios 1:7. Aquí estamos viendo, dice nuestro estudio, que en los primeros versículos de Corintios vemos, ¿verdad? Que este Pablo está hablando, ¿verdad? Con mucha gratitud le está hablando a Dios por los maravillosos cambios obrados en la vida de los corintios, porque verdaderamente habían cambios en la vida de los creyentes de Corintio, aquellos que habían recibido a Cristo. ¿Te acuerdas que ya habíamos estudiado cómo van, les predican, se convierten y son bautizados en agua, son bautizados en el Espíritu? Y dice que, sin embargo, aunque reconocía Pablo cuánto se habían alejado de sus culturas paganas, de todas aquellas cosas que ellos hacían, ¿verdad? De sus sacrificios y de todas esas cosas que hacían en su cultura pagana, y que, dice, veía que aún les faltaban algunas enseñanzas. Estaban llenos del Espíritu porque ya habían recibido el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que dice, ya lo estudiamos en los estudios pasados, ¿verdad? Dice que llegaron Pedro y Juan y oraron por ellos, y dice que recibieron el Espíritu Santo porque comenzaron a hablar en lenguas. Y dice que aunque ya habían recibido el Espíritu Santo, les hacían falta algunas enseñanzas y ya no les hacía falta ningún don. Mira lo que dice Primera de Corintios 1:7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ya estaban preparados. ¿En qué forma te estoy diciendo que estaban preparados? Cuando tú y yo venimos a Cristo, nos acercamos al Señor y pedimos perdón, el Señor nos perdona, nos limpia, nos justifica, somos renovados, nacemos en su familia y somos parte del cuerpo de Cristo. Y después comenzamos a buscar la llenura del Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo y el Señor, además de nuestros dones, de nuestros talentos naturales que Dios nos da, porque todo viene de Dios, también nos da dones espirituales. Y ya estamos listos para trabajar para el Señor, para trabajar en la viña del Señor, para ir y predicarle. No es necesario, te decía yo, cuando dice ir y predicar, dice hasta lo último de la tierra. No quiere decir que, bueno, ya pasó todo esto y ahora pues el Señor me dijo que hasta el fin de la vida voy a ir a África, o me voy a ir a España, o me voy a ir a la India, o me voy a ir a China. No, hermanos. A lo mejor tu vecino no conoce de Cristo. A lo mejor tu pariente no conoce de Cristo. Ahí tienes mucho que trabajar. Estás listo para trabajar y debes de mantenerte ejercitando tus músculos espirituales a través del Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo esté en tu vida para que haya esos frutos del Espíritu, y también teniendo dones, trabajar en el cuerpo de Cristo para edificarlo. Dice la palabra de Dios que cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos, trabajamos, sembramos la semilla, ¿verdad? Y el Señor le va a dar el crecimiento. El Señor va a atraer, a agregar a la iglesia a aquel que ha de ser salvo. Entonces, tenemos que entenderlo, hermanos, tenemos que madurar, porque si no maduramos,
pues ya fuimos perdonados, ya recibimos el Espíritu Santo, ya recibimos un don, pero no pasa nada. No pasa nada porque no estudiamos, porque no escudriñamos, pero nos sentimos que somos la cerecita del pastel, que somos lo más importante en la iglesia. ¿De qué nos sirve que ya fuimos perdonados, que ya recibimos el Espíritu, que ya recibimos un don o dones, no sé? Pero estamos sentados en la iglesia sin hacer nada. Y no tenemos frutos. No hay frutos. Y cada vez que alguien nos ofende, lo primero que sale de nuestra boca es una serpiente o una cebolla. Entonces tenemos que ejercitarnos. Te decía yo, así como el hombre natural va al gimnasio y se ejercita para estar saludable, para tener un cuerpo saludable. Nosotros, nuestro gimnasio es hermanos, la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ejercita cada día. En la medida en que buscamos, te decía yo, ¿verdad? Que necesitamos buscar la oración, el estudio de la palabra, tiempos con Dios, buscar un ayuno para estar saludables, para estar fuertes, para estar fortalecidos, para que no cuando venga el momento difícil, lo primero que hagamos será cerrar la Biblia y lanzar y amenazar a Dios con que ya no nos vamos a parar en la iglesia. Entonces, yo creo, amados hermanos, que nos vamos a quedar aquí. Dice aquí, queda una pregunta que está aquí, dice, ¿por qué dice Pablo seguid el amor y no procurad los dones espirituales? Seguid el amor y procurad los dones, como lo dice en el 14:1. Esto resume una actitud bíblica y correcta que debemos de tener cuando el Espíritu Santo nos usa para ejercer sus dones. Seguid muestra que Pablo no describía una actitud pasiva. Él hacía resaltar una acción vigorosa. Es lo que te estoy diciendo yo hace un momento, ¿verdad? Entonces, dice que cuando él dice seguid el amor, se está refiriendo a que debemos de tener una actitud bíblica. Y no solamente bíblica, sino además correcta, porque hay mucha gente que tiene actitudes bíblicas, pero tergiversadas, torcidas, porque hay mucha gente que te busca una tira de textos solamente para, pues para torcerlos. Ni siquiera vienen tienen afinidad con lo que estás hablando. Y no porque la palabra de Dios se contradiga, sino que tenemos que ver el contexto para ver de qué se está hablando, para poderlo incluir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, dice, seguid el amor, tenemos que tener una actitud bíblica y correcta que debemos de tener todos los creyentes, que hemos tenido ya, que tenemos el Espíritu Santo, y al tener esa actitud correcta y bíblica, el Espíritu Santo nos va a usar para ejercer los dones, pero siempre y cuando tengamos la actitud correcta. Porque si no, pues, a mí me tocó ver a un supuesto siervo, ¿verdad? Que cuando oraba le decía al Señor, ahora, actúa ahora hazlo. Dios no está para recibir órdenes de nadie. El Señor hace como a Él le place. Nosotros oramos y tenemos que decir como dijo Jesús, no es lo que yo quiero, sino tu voluntad, Señor. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener la actitud bíblica y correcta. Y dice, así como dice Pablo, ¿verdad? Seguid, con una actitud no pasiva, sino una acción vigorosa constante, que estemos trabajando constantemente y que estemos fluyendo en el Espíritu, con la actitud bíblica correcta. Entonces, yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar, amados hermanos.
La próxima semana continuamos con los dones del Espíritu Santo. A mí me parece un tema muy importante porque conociendo correctamente, hablando y consultando con la palabra de Dios, qué es el Espíritu Santo, qué son los frutos del Espíritu y qué son los dones del Espíritu, podemos entonces comprender y actuar de la manera correcta. Entonces, pues hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque nos permites, Padre Santo, concluir un día más, Señor, de estudio de la palabra de Dios. Padre, te doy muchas gracias. Ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender, Señor, ¿para qué nos enviaste el Espíritu Santo? Que tengamos una panorámica clara, Señor, de para qué nos enviaste el Espíritu Santo, Señor. Que no creamos que es un aditamento más como cristianos, Señor, que lo traemos ahí guardado. No, Señor, que es el Espíritu Santo, Señor, para poder trabajar con poder, con autoridad, Señor, en tu reino, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos en la fe, Padre Santo, que se conectaron, Señor, a esta estación de radio, Señor. Radio Jai 104.3 FM, Señor, aquí en Tizayuca, o a las redes sociales, Señor, estarán viendo este estudio, Señor, de manera, pues, diferida, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú bendigas, Señor, este estudio, Señor, y que cada palabra, Señor, dada de la Sagrada Escritura, Señor, quede establecida en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre Santo. Que hagamos conciencia, Señor, de lo que estamos estudiando, que busquemos la llenura del Espíritu, Señor, para que podamos, Señor, entender tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor. Solamente así, Señor, podemos tener el conocimiento y la sabiduría correcta, Padre, de tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, también por los amigos y amigas, Señor, que se conectaron. Bendice sus vidas, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, a nuestro hermano Héctor, Señor, Islas, y a su esposa Gisela. Bendícelos, Padre. Sé tú con ellos, Padre de la gloria, dándoles sabiduría y entendimiento para seguir, Señor, administrando de manera correcta, Señor, este medio de comunicación, Señor, que tú has puesto en sus manos para la expansión del reino, para la edificación de la iglesia, Padre, para el mensaje del evangelio, Señor, para llevar almas, Señor, almas cautivas, Señor, a tus benditas plantas, Señor, para que sean liberadas a través del mensaje, Señor, de tu palabra, Señor, del mensaje de salvación. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que participan, Señor, en los diferentes horarios, llevando tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por el honor que nos das de servirte, Señor, a través de este medio. Yo te pido, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento, que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad, Señor, para que no tergiversemos tu palabra, Señor, sino que hablemos tu palabra como está escrita, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, por lo bueno que tú eres. Padre, te pido por mis pastores, Doroteo Rivera, Señor, y su esposa, Señor, Adriana Herrera. Yo te pido una bendición especial para sus vidas. Te damos gracias, Señor, por el Congreso de Mujeres, Señor, que acaba de concluir el día sábado. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste en la vida, Señor, de cada mujer en este Congreso, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por el privilegio, Señor, de poder servir al Rey de Reyes, al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, a mi amado y bendito Salvador, mi amado Jesucristo, y al Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Gracias y que nos lleva a toda verdad. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanitos, no sin antes, como cada lunes, invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel, en calle Bronce número 1, Colonia Joyas de Tizayuca, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Les envío, amados hermanitos, un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto, y nos estamos viendo la próxima semana. El Señor los guarde. Bendiciones.